6 de la mañana, 59 minutos. Paola, agregándole a la discusión sobre el aumento del salario mínimo, le tengo un dato que me dan del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Sabe cuánto tendría como impacto el año entrante este incremento del salario mínimo para las finanzas de la nación? 4,8 billones de pesos adicionales que hay que salir a buscar. O sea, además de los 16 billones de la reforma tributaria, súmele 4,8 billones de pesos más por cuenta del pago de las pensiones, sobre todo de empleados públicos, que es un ítem muy grande. Y para el 2027, el cálculo que tienen en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal del costo de este incremento es de 9,8 billones de pesos. Imagínense el próximo presidente buscándose 10 billones de pesos adicionales para poder financiar esto. Dios mío bendito, de verdad que empezamos en una espiral. Ayer, precisamente uno de nuestros invitados que había sido director del DANE nos decía que esto lo que va a generar es una avalancha. Más que una bola de nieve, y esa palabra se me quedó en la cabeza, Ricardo, porque era el doctor Guataquí, porque dice uno, claro, esto lo que viene es un impacto no solamente a nivel fiscal, sino a todo nivel por cuenta de este aumento desmedido del salario mínimo, que a todas luces es desmedido. Yo creo que bajo eso pues nadie tiene la menor duda. Ya vamos a hablar en segundos, a hacer el análisis de todo lo que significa, Paola, porque repito, es un asunto difícil. Usted hablando de macroeconomía y hablando de finanzas del Estado, claro que lo ve complicado, la posibilidad inminente del aumento de la inflación, lo ve difícil, pero para 2.400.000 colombianos y sus familias, si usted suma y resta, ahí hay 8 millones de personas, tal vez 9 millones de personas, pues es una noticia positiva. Que usted le metan más platica en el bolsillo siempre es una buena noticia, y por eso quiero saludar al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, don Fabio Arias. Buenos días. Buenos días, Ricardo, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Usted anoche expresaba su mood, estaba usted y los trabajadores colombianos de fiesta con este incremento. Primero quisiera preguntarle cuál es su opinión frente al tema de que ustedes hubieran pedido un aumento cercano al 16% del salario mínimo y el gobierno haya aumentado 7,7% más, 7 puntos porcentuales, casi 8 puntos porcentuales adicionales, hasta el 23,7% el salario mínimo para el año entrante. Bueno, para nosotros fue una grata sorpresa, positiva, por supuesto. El gobierno se centró especialmente en el informe que presentó la OIT sobre la gran brecha que hay en Colombia entre lo que gana un trabajador de salario mínimo y las necesidades que tiene para acceder a la canasta básica familiar. Y se centró mucho en eso, y por eso al final tomó la decisión de hacer un incremento del salario mínimo en un 23%, obviamente muy superior a lo que nosotros estábamos demandando y solicitando en la mesa de concertación. Grata sorpresa que obviamente saludamos, y lo vemos como un acto de profunda justicia social por parte del gobierno de Gustavo Petro con los trabajadores colombianos. Don Fabio, no soy experto en temas laborales, pero anoche hablaba con algunas personas que me decían que el salario mínimo no es el que rige a la mayoría de los colombianos, como lo dicen evidentemente las cifras, sino que el que rige fundamentalmente es el salario medio, que es, entre otras cosas, el que están negociando los sindicatos en las convenciones colectivas, por ejemplo en la USO y en otro tipo de sindicatos. ¿Este aumento del salario mínimo no termina yendo en detrimento de la mayoría de los colombianos que negocian convenciones colectivas y están con base en el salario medio y no con base en el salario mínimo? Le tengo que decir, Ricardo, que es al revés. En la medida en que el salario mínimo sea alto, pues el salario medio entonces empezaría, digamos, a distancia, a ser mucho más cerca al salario mínimo. Y por tal motivo las negociaciones que hacemos nosotros, al salario medio, perdón, las negociaciones que hacemos nosotros, obviamente, y que terminan plasmadas en las convenciones colectivas, pues nos obligan sin lugar a dudas a hacer una demanda superior, y por tal motivo a intentar de que se mantenga esa situación de mejor remuneración de los trabajadores. Sí. Y por tal motivo es beneficioso para nosotros. Don Fabio, ¿qué opinión tienen ustedes desde la CUT sobre los efectos colaterales que va a traer este aumento del 23,7% en el salario mínimo? Se lo digo porque
estamos hablando primero, y el presidente anoche lo reconoce, esto seguramente encarecerá el costo de vida, va a aumentar la inflación. Y adicionalmente, desde los gremios, mirándolo sin sesgos y sin prejuicios, dicen, mire, esto va a hacer que aumente la informalidad, va a hacer que muy seguramente aumente el desempleo en algunos sectores. ¿Cómo analizan ustedes esos efectos colaterales? Bueno, Ricardo, en esto hay que ser más o menos tranquilo en los raciocinios que se hagan. Desde que llegó Gustavo Petro han dicho que esto va a ser la debacle, la apocalipsis, el abismo al cual nos va a llevar un gobierno como estos. Lo dijeron todos los empresarios. Yo los he venido escuchando especialmente en estos últimos, en el día de ayer, en el día de hoy. Y siempre han dicho lo mismo que dijeron desde que llegó Gustavo Petro. Entonces uno dice, pero además fue la misma teoría y la misma literatura que nos echaron, por ejemplo, cuando el presidente Uribe hizo la reforma laboral, la ley 789 del 2002, donde dijeron que se reducían los ingresos de los trabajadores para que se fomentara el empleo y se acabara la informalidad. Y resulta que todo ha sido un profundo engaño. De un lado, cuando dijeron que se iba a aumentar el empleo, no se aumentó en la época de Uribe y le quitaron sí ingresos significativos a los trabajadores. Y ahora, durante 3 largos años, han dicho lo mismo que vienen diciendo ahora, porque hay un incremento, según ellos, exorbitante. Para nosotros, simple y llanamente, un acto de justicia social. Y resulta que en los 3 años que llevamos del gobierno de Petro no ha pasado nada de lo que ellos dijeron. Entonces la pregunta que uno siempre termina que haciéndose, ¿y por qué ahora tenemos que creer en algo que ellos todo el tiempo dijeron y que la realidad nos ha llevado a que no es cierto? Dato, mato, relato, le dijimos nosotros a los empresarios en la Comisión de Concertación cuando el DANE presentó el crecimiento económico, las tasas de desempleo, de informalidad y de inflación. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que creerles a ellos ahora en ese sentido? Porque ha habido un incremento salarial. Y lo que dijo el DANE era que evidentemente lo que había pasado en los 3 años del gobierno de Gustavo Petro antes de esta decisión era que el consumo interno de los hogares venía creciendo gracias a que había mejores ingresos de los trabajadores, entre otras cosas por el incremento del salario mínimo. Y resulta que eso jalonaba la economía. Y le decíamos nosotros, lástima que aquí no esté el doctor Cabal cuando estábamos en la Comisión de Concertación, porque el DANE a reglón seguido dijo, y el sector que más ha jalonado la economía ha sido el sector de comercio y servicios, que es donde se ve la gente, sí, ahí sí como se dice, gastándose la plata. Entonces, ¿por qué creerles a ellos ahora? Sí, señor Arias, a propósito de dato matarrelato, pues ustedes representan apenas el 3.9% de los trabajadores del país que están sindicalizados, y en el caso del salario mínimo, el 10% de los trabajadores del país, 1 de cada 10, y en esta mesa de negociación laboral no estaban sentados los informales, que son 6 de cada 10 trabajadores. Pero quiero preguntarle si en esa mesa en algún momento se llegó a hablar de la metodología de remuneración, de cambiar la metodología de remuneración, más allá de la presentación que hizo la OIT sobre el salario mínimo vital. Se discutió, se trató de incorporar, se miraron las nuevas variables, o esto no fue objeto de discusión entre ustedes y los empresarios. No, por supuesto, cuando la OIT presenta el estudio y dice exactamente de la brecha tan grande del 50% que hay entre el salario mínimo y el salario mínimo vital para acceder a la canasta básica, pues los trabajadores lo que dijimos, evidentemente esta deuda social que existe hay que empezar a pagarla ya. Y por tal motivo le decíamos nosotros frente a la propuesta exigua que hizo el empresariado de solamente el 7%, que eso lo único que hacía era justificar aún más, con mayor peso, la propuesta que estábamos haciendo nosotros en la mesa de concertación del 16%. Y decimos nosotros, entonces le dijimos nosotros al gobierno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es pagar esta deuda social, porque desde el punto de vista técnico, sí, también hay elementos políticos en la discusión del salario mínimo, sí, y si no, mire usted exactamente lo que hizo el gobierno de Duque cuando hicimos negociación y concertación en el último año en que estaba el presidente Duque, que hicimos una negociación por el 10%, que a todo el mundo también le pareció excesivo. Entonces, hay un elemento político siempre en la discusión que se da del salario mínimo, y esa discusión política tiene que ver es cómo se distribuye la riqueza producto del trabajo.
los empresarios codiciosos a quedarse con toda ella y nosotros exactamente a pelearnos también para que también nos toque algo a los trabajadores. Y esa disputa es lo que dice el estudio de la OIT, que evidentemente hay que empezar a pagarse en Colombia, y eso es lo que ha hecho el presidente Petro. Don Fabio, una pregunta final quisiera formularle. El gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, presentó esta fórmula que anoche le reveló al país sobre el cálculo del salario mínimo con base en nuevas variables, incluyendo el mínimo vital, el mínimo familiar, incluyendo esos nuevos elementos en la mesa de concertación salarial. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de esas nuevas variables ahí en la mesa? Por supuesto, por eso le digo yo, el primer informe que se presentó en la Comisión de Concertación fue el informe sobre el salario mínimo vital de la OIT, unos especialistas de Ginebra, sí, que hicieron el estudio, lo presentaron directamente en la Comisión de Concertación e hizo parte de los elementos nuevos con los cuales se discutía en esta Comisión de Concertación cuál iba a ser el incremento del salario mínimo. En esto no hay ninguna sorpresa, ni Fabio, nadie exactamente le está, así como se dice, negando a la gente esas opciones, sí, porque fueron presentadas. Claro, pero don Fabio, lo hizo un estudio de la OIT, pero el gobierno planteó esta fórmula de su cosecha como el cálculo que iba a hacer para el aumento del mínimo. Usted entienda perfectamente que quienes reclamamos que si aplicara esa fórmula establecida en el estudio de la OIT, fuimos nosotros los trabajadores. Y inclusive nos sirvió para argumentar el 16%. Al gobierno le pareció que evidentemente podía hacer más y lo hizo. No le negó a nadie de que eso podía suceder, como evidentemente sucedió. Y como no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores, los empresarios, ahí sí como se dice, se estancaron en el 7,21% y no permitieron ninguna fórmula adicional. Entonces el que tenía la decisión en la mano era el gobierno, y el gobierno procedió a hacerla. Pero don Fabio, esto es importante para la discusión que viene. Va a ser una de las discusiones que ya vamos a tener aquí en Mañanas Blue. Quien introdujo el concepto y el estudio de la OIT fueron ustedes, fueron los trabajadores. No. Nos apalancamos en el estudio de la OIT. Sí, para decir, pero fueron ustedes, los trabajadores. No, pues por supuesto, y el gobierno al final terminó diciendo, ole, sí, esto que trae aquí la OIT es muy importante y por eso los trabajadores lo están reclamando. Claro que nosotros lo reclamamos, por supuesto. Sí, sin embargo estoy mirando, señor Arias, el comunicado que sacó anoche la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, que estuvo sentada con ustedes en esa mesa, y dice lo siguiente, último párrafo del comunicado. Estas conversaciones no fueron dadas en el seno de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales. Con sorpresa, el gobierno, una vez termina la primera etapa de posturas de los participantes, decidió en forma unilateral y totalmente inconsulta modificar la metodología de remuneración. O sea, ustedes estaban en una reunión y los empresarios de la ANDI estaban en otra, o esto se dio en universos paralelos. ¿O cómo es posible que usted haya dicho que sí pasó una cosa que los industriales dicen que no pasó? Pues es increíble que lo digan, ¿sí? Si lo primero que se presentó de los informes en la Comisión de Concertación, el primer punto del orden del día para discutir el salario mínimo en Colombia, en la primera reunión de la Comisión de Concertación, fue el informe de la OIT. El gobierno presentó el tema de manera tranquila y sin esconderle a nadie nada. A nosotros tampoco nos escondió y por tal motivo nos sorprendió muy positivamente y dijimos, con este elemento es que nosotros vamos a poder sustentar durante todo el tiempo un incremento del 16%. No entiendo por qué ahora los empresarios salen a decir que eso fue sorpresivo. Yo no sé dónde estaban entonces. O era que pensaban que presentar un estudio sobre el salario mínimo vital, que además tiene consecuencias de carácter legal y constitucional, porque está en la Constitución el salario móvil y vital y móvil. Entonces, ¿por qué se van a sorprender? Yo creo que no están atendiendo a lo que pasó en la mesa de negociación y quieren acudir a cualquier herramienta para declararse sorprendidos. No, yo creo que están equivocados los señores de la ANDI. Don Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, de la CUT, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseo un feliz 2026. ¿No les preocupa el aumento en los precios? ¿La inflación que seguramente viene con este incremento? Don Fabio.
Se fue don Fabio Arias, 7:14. Esa pregunta es clave porque lo que viene, y se lo había preguntado antes, lo que pasa es que no lo respondió el presidente de la CUT, vendrá inflación, el presidente lo reconoce anoche en su alocución. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia es Jorge Enrique Bedoya, está con nosotros. Doctor Bedoya, buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Lo habíamos anticipado, lo habíamos analizado antes de que ocurriera y finalmente pasó. Un aumento del 23,7% en el salario mínimo, ¿qué significa para los empresarios? Pues mire, más que para los empresarios es para todos los colombianos. Aquí hay que tener presente que con este decreto el gobierno nacional está dejando votados a más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo. Y eso no es menor, Ricardo, porque pues al final del día ya habrá que ver a partir de enero los efectos que eso se pueda traer en diferentes tipos de empresas, particularmente las pequeñas, las que tienen que competir en el mercado internacional. Pero a este mercado laboral colombiano, que tiene una tasa de informalidad laboral superior del 51%, con este decreto el gobierno está condenando a millones de colombianos a que no puedan llevar a tener un trabajo formal. Eso es lo primero. Lo segundo, como lo decían ahora en la conversación con Fabio, y tal vez lo decía Paola, dato mata relato. Mire, una cosa que es importante tener en cuenta, porque Fabio decía que el empleo se había crecido y que la formalización también y demás. Pero yo le quiero dar un par de daticos. Entre enero y octubre del 2024, 3.7 millones de colombianos ganaban el salario mínimo. Entre enero y octubre del 2025, 2.4 millones de colombianos ganaban el salario mínimo. Es decir, el número de personas que ganan el salario mínimo bajó. Pero cuando usted mira los que ganan menos del salario mínimo, pasamos de 10.1 millones de colombianos entre enero del 2024 a 11.3 millones de colombianos en el 2025. Es decir, que esa preocupación que se tiene sobre el tema de la informalidad y la precarización laboral de la mano de incrementos de medios del salario mínimo, tristemente puede seguir siendo una realidad, y sobre todo con la decisión unilateral que tomó el gobierno nacional. Y cuando dicen que no, sí, que es que la población ocupada creció, claro que creció. Pasó de 23.3 millones de colombianos en octubre del 24 a 24.3 en octubre del 2025. Pero de esos 977.000 compatriotas que entraron, llamémoslo, al mercado laboral, 732.000 entraron a la informalidad laboral. Entonces, por eso para nosotros la mayor preocupación, y así lo dijimos en la Comisión de Concertación, es el impacto que esto pueda generar, no solamente por el lado de la informalidad laboral, que es la verdadera precarización, sino también por los efectos colaterales, que era con lo que usted terminaba ahora la entrevista con Fabio. El tema de la inflación, el tema de las tasas de interés y muchas otras variables. Doctor Bedoya, estamos tratando de entender cuál es el origen de la introducción de este concepto de salario mínimo vital, de todo lo que está explicando el gobierno del presidente Petro para justificar este incremento. En la mesa de concertación salarial, ¿usted qué recuerda? ¿Cómo se planteó y quién lo planteó? Don Fabio Arias nos dice, sí, nosotros lo propusimos, pero el gobierno lo acogió. ¿Cómo fue el tránsito de esa idea del salario mínimo vital y del estudio de la OIT en esas mesas de concertación salarial? Pues mire, cuando se presenta o inicia la conversación sobre el salario mínimo, acuérdese que eso es lo primero, se traza un calendario y después empiezan las sesiones. Dentro de las presentaciones que se hicieron, donde estuvo el Banco de la República, el DANE y demás, se dio la subcomisión para mirar el tema de la productividad y demás, vino el tema de la presentación de la OIT. Y en efecto, la OIT hace una presentación, no entregó un documento, sino entregó un PowerPoint, donde hace unas consideraciones, y yo me quiero detener un poquito en eso porque también hay que darle claridad a la opinión pública sobre ese tema. Dentro de las consideraciones finales que hace la OIT dice tres cosas, Ricardo. Lo primero, las estimaciones se realizaron a nivel nacional y no reflejan las diferencias económicas entre zonas. En una segunda fase, esto quiere decir que es un trabajo que debería ir en fases, se debería complementar el análisis con estimaciones diferenciadas para áreas rurales y urbanas. Segundo, estos resultados tienen como objetivo orientar a los interlocutores sociales, pero en última instancia el nivel del salario vital debe ser establecido a través del diálogo social. Y la tercera, que es muy importante, estos resultados deben equilibrarse con la consideración de los factores económicos, incluidos requisitos de desarrollo económico,
niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Y en el slide donde habla de esos criterios y de la estructura del mercado laboral, bajo ellos está el empleo, crecimiento económico y sostenibilidad de las empresas, precios y competitividad y gastos e ingresos públicos. Y todas esas cosas el gobierno no las tuvo en cuenta para tomar la decisión unilateral que tomó. Claro, las centrales obreras hicieron uso de lo del salario vital para apalancar, como lo dijo Fabio en la entrevista, su propuesta. Y en las últimas reuniones, el ministro Sanguino también habló del salario vital y sobre eso tomaron la decisión. Sí, doctor Bedoya, en el caso particular del sector avícola, estoy aquí revisando datos de la DIAN, en donde se ve que la utilidad neta de los últimos años ha estado por debajo de la inflación incluso, lo que refleja que tienen márgenes ustedes muy, muy estrechos y una capacidad efectivamente muy corta y muy limitada pues para absorber estos incrementos del salario mínimo. Voy concreto a la yugular. ¿En cuánto van a subir el precio de los huevos y el precio del pollo en el país? Mire, Paola, todo eso depende no solamente en el caso del sector avícola, sino también los otros sectores de muchas variables. Una de ellas es cuánto pesa el tema de costos laborales dentro de la estructura de los costos de producción. Si usted mira el caso de la avicultura, pues evidentemente, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol, soya y la torta de soya. Pero es que ese no es el problema. El problema, además, acuerde usted, el caso de la avicultura no es el caso, pero en el caso del campo el 83% del trabajo es informal, precisamente porque no hay un régimen laboral que conozca esas contrataciones especiales que se tienen que hacer en la ruralidad. Y con este incremento del salario mínimo, y usted lo mencionaba en la pregunta que le hizo a Fabio, donde son solamente 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo, que claro, para ellos esto es una noticia buenísima, pero para los demás que no pueden acceder a un mercado laboral formal, pues aquí los están condenando a que cada día se alejen más de la posibilidad de estar en la formalidad. Y a la hora de sectores como el banano, como las flores, el aguacatejas, tantos que son intensivos en mano de obra, en muchos de ellos se paga más del salario mínimo, pero en los que se paga el salario mínimo, el empresario y particularmente el pequeño, ustedes le preguntan al presidente Acopi y les dirá esto, que ya en su comunicado lo dejaron ver. Ahí es donde viene la verdadera preocupación sobre los temas de lo que va a pasar con los puestos de trabajo formales que hoy existen de los trabajadores que ganen el mínimo. Pero más allá de eso, es lo que viene para toda la economía. El tema del costo fiscal para el gobierno. Las estimaciones son de 9 billones de pesos por el incremento del salario mínimo en medio de una declaratoria de emergencia económica. El costo que puede generarse en materia de tasas de interés, porque el Banco de la República, con esta decisión unilateral del gobierno y con la inflación que no cede, y si va a subir, pues chao la bajada de las tasas de interés. Y todo el que tenga una tarjetita de crédito, una libranza, un crédito de un electrodoméstico, que tenga un crédito hipotecario, un crédito para educación, pues se va a quedar viendo un chispero porque las tasas de interés no van a bajar y por el contrario van a empezar a subir. Y eso es obviamente una preocupación que vamos a tener para todo un año que viene muy complejo, porque al empresariado por un lado le quieren asfixiar con más impuestos, por el otro lado el tema de los costos laborales, pero lo más importante, en nuestra opinión, que fue con lo que empecé estas respuestas, es el tema de la informalidad laboral. Porque esa informalidad laboral lo que hace es que precariza a las personas y el gobierno con esto le quita la posibilidad a la gente que está en la informalidad que acceda al salario mínimo. Y eso sí, los costos para todo el mundo suben. Yo me pregunto, quienes están en un taxi escuchando esta emisora, ustedes tienen una gran audiencia en los taxistas que están en la informalidad laboral, ellos de esto no van a ver nada. Dirán, bueno, entonces cobramos más las carreras o lo que sea, porque entonces aquí subió el salario mínimo. Si es que eso fuera así, y la gente seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios, vamos a ver el mercado que es lo que termina, cómo termina respondiendo. Pero aquí desafortunadamente se tomó una decisión más populista, claramente, en una época electoral, pero se está dejando tirado a más de 11.3 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo y que están en la informalidad laboral, la mayoría de ellos. Son las 7 de la mañana y 10 minutos. Es el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, con nosotros. Doctor Bedoya, muchas